hacía con nosotros lo que se le antojaba, pero un día llegó el Evangelio a nuestras vidas y Cristo nos hizo libres con su sangre preciosa, y hoy podemos cantar y podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso es que nuestra alabanza, como decía el salmista, debe estar de continuo en nuestra boca, siempre la alabanza a Dios. Dice su palabra, Caleb iba a recibir su heredad, la porción que le tocaba, que iba a recibir cuando se repartían las tierras. Y Josué, estando al frente del pueblo, Caleb habla con Josué y empieza a hablar con él. Y Caleb había recibido una promesa de parte de Dios, y dice la palabra que habían pasado más de 40 años cuando él estaba reclamando su porción, su heredad. Allá en el libro de Números habla cuando aquellos 2 espías que fueron a reconocer la tierra, y dice que fueron a reconocer aquella tierra, y cuando volvieron, 10 de ellos volvieron muy desanimados. 10 de ellos dijeron: no es posible conquistar aquellas tierras. Sí son muy buenas, sí fluye leche, fluye miel, pero no, es imposible. Los hombres que habitan ahí son guerreros, son soldados, son hombres enormes, son hombres que al parecer de ellos somos como langostas, y no es posible. Pero Jehová había hablado. Pero Jehová había dado una palabra desde mucho antes. Le dijo al pueblo: yo te voy a hacer que entres en una tierra que yo te estoy prometiendo. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios es fiel a su palabra. Y en aquella ocasión, aquellos 10 estaban desanimando a todo el pueblo. Sin embargo, hubo 2, Caleb y Josué. Dijo: no es posible. No es posible que ustedes estén hablando de esa forma. No es posible que ustedes estén poniendo su mirada en aquellos hombres. Sí son grandes, sí son gigantes, y sí parecemos como langostas a un lado de ellos. Pero Jehová habló. Jehová ha hablado. Él dijo que nos iba a entregar esa tierra, y yo le creo a Jehová, dijeron aquellos 2. Nosotros le creemos a Dios, y por tanto, como aquellos hombres obraron conforme a la voluntad de Jehová, Jehová habló y le dijo: Caleb recibirá la tierra que fuiste tú a ver, la tierra que hollaste, la tierra que viste, es tuya, por conforme obedeciste, porque te sometiste, porque creíste a lo que yo había dicho, dijo Jehová. Es necesario creerle a Dios, aunque la prueba se vea enorme, aunque por lo que tú estás pasando en este momento sea como un gigante, hay que seguirle creyendo a Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Él jamás la ha dejado caer a tierra, siempre la ha cumplido y la seguirá cumplido. Su palabra está llena de promesas que se han cumplido, promesas que aún no están por cumplirse, promesas que todavía falta por cumplirse, pero le seguimos creyendo a Dios. Así que cuando Dios habla a tu vida, tenemos que seguir creyéndole a Dios, aunque se levante gigante contra el pueblo de Dios. Jehová es quien pelea nuestras batallas. Y aquel hombre, Caleb, dice versos anteriores, dice, le hablaba a Josué, digo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés tocante a mí y tocante a ti, tocante a la tierra que íbamos a recibir. Y dice: yo era de 40 años. Y sigue hablando y dice que hoy soy ya de 85 años. Habían pasado 45 años para recibir aquella porción. ¿Cuánto tiempo tienes tú pidiendo por tu necesidad? ¿Cuánto tiempo tienes tú clamando? ¿Cuánto tiempo tienes tú pidiendo por ese milagro? Tal vez por una sanidad. Tal vez estás esperando de Dios recibir algo y tú estás clamando. No dejes de clamar. Pase el tiempo que pase, Dios va a llegar a tiempo. Él nunca se tarda, Él nunca llega antes, Él siempre llega a tiempo. En el momento justo, ahí está Dios para levantarte, ahí está Dios para suplirte, ahí está Dios para sanarte, ahí está Dios para darte ese milagro que tú necesitas. Caleb había pasado 45 años y él estaba clamando, él estaba reclamando esa porción de tierra que Jehová había hablado en aquel entonces.
y él sabía que Jehová era fiel a su palabra. Por tanto, él estaba reclamando esa porción. Y dice el verso 11, todavía, hablaba Caleb, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dice la palabra, la carne está sujeta a las leyes naturales de esta tierra. La carne se va a debilitar. La carne, esto va a terminar. Es perecedero, termina. Pero el interior, el espiritual, ese se renueva día con día. Ese no perece, ese no se desanima. Ese va creciendo y sigue adelante y no se detiene. Esa es la porción, es la parte que nosotros tenemos que alimentar. La parte espiritual, renovarnos día con día. El día de mañana yo debo de tener las mismas o más fuerzas que las que tenía el día de ayer para servir a Dios, para seguir peleando, para seguir al frente. Sí sabemos que llega el desánimo, sí sabemos que enfrentamos batallas, sí sabemos que de repente sentimos esa tristeza que llega a nuestro corazón, porque nos desesperamos en momentos, pero debemos de tener la misma fuerza. Debemos de seguir clamando con la misma fuerza, porque Dios no deja de ser Dios. Y venían unas palabras a mi mente que habían estado en esta semana. No es Dios quien está a prueba, no es el poder de Dios el que se pone a prueba, es nuestra fe. Porque si nuestra fe mengua, Dios sigue teniendo el mismo poder. Si nosotros le damos la espalda a Dios, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Todopoderoso. Somos nosotros los que tenemos que crecer. Somos nosotros los que tenemos que madurar. Es nuestra fe la que está siendo probada, no el poder de Dios. El poder de Dios sigue siendo el mismo. Ese no cambia. Ese es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que tenemos que permanecer confiando en ese poder que no mengua, en ese poder que no cambia, en ese poder que ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo, y podemos tener la certeza de que Él va a cumplir esa palabra. Tenemos que seguir adelante confiando en Dios. La Biblia nos habla de hombres que sirvieron a Dios, que confiaron en Dios, que creyeron a su palabra, pero nos habla también de hombres que no hicieron lo recto delante de Dios, que no confiaron, que quisieron hacer las cosas a su modo. Y tenemos a Saúl. Saúl se le dio una orden. Estaban los filisteos y dice que se juntaron y que eran como la arena del mar, y iban a pelear contra ellos, y el pueblo aguardaba a que llegara Samuel. Y Samuel le había dado la orden: no vas a ofrecer holocausto, tú no puedes hacer eso, debes de esperar, son 7 días, y cuando yo llegue, cuando yo esté presente, entonces ofreceremos holocausto, entonces se llevarán, ¿sí?, las cosas en orden. Y pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, y dice la palabra que el pueblo empezaba a desertar. Los soldados decían: no vamos a poder vencer, y volteaban a ver a los filisteos, eran demasiados, y Samuel no llegaba. Y dice Saúl, dice su palabra ya en primera de Samuel, que a los 7 días después de que se cumplió el plazo, Samuel no venía, dice, a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Dejó de esperar en Dios, quiso hacer las cosas por él mismo. Dijo: lo voy a hacer yo soy el que voy a ofrecer. Y él no estaba, él no era quien debía hacerlo. Aunque fuera el rey de Israel, no era él quien debía hacerlo, se le había dado una orden. Si Dios te ha dado una orden, espera en él, no te desesperes, aunque se cumplan esos 7 días, aunque falte 1 minuto. Si Dios dijo que en ese tiempo iba a cumplirlo, Él lo va a cumplir. Sigue esperando en Dios, no te desesperes. A veces queremos ayudar a Dios. Dios me dijo, pero yo lo voy a hacer así. A lo mejor le voy a ayudar a Dios. Dios no podrá. Dios no tendrá el poder suficiente.
si abrió el mar en dos, si detuvo el sol, no tendrá el poder suficiente para librarte de tu prueba, para librarte de tu lucha, para librarte por lo que tú estás pasando. Dios sigue teniendo el mismo poder. Con ese poder que detuvo el sol, es con el mismo poder que te va a ayudar a ti a salir victorioso en esa prueba, en esa lucha. Pero Saúl no lo vio así y ofreció holocausto. ¿Y qué sucedió? Fue desechado por Dios. Dijo Samuel: locamente has hecho. Locamente has hecho. Tú tenías que haber esperado. Si la palabra entonces le dijo Saúl: es que vi al pueblo que se desertaba, y como tú no venías y los filisteos ya estaban reunidos, no guardaste el mandamiento, dijo Samuel, de Jehová tu Dios. Aleluya. Ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero fue desechado porque no obedeció, porque dejó de hacer lo que Dios le había ordenado. Tenía que aguardar. Tenemos que aguardar en Dios. Es difícil, sí se torna difícil el camino, pero la palabra misma nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El Señor no nos promete un camino sencillo. El Señor nos promete un camino lleno de rosas. El Señor no te promete un camino sin dificultades, pero lo que sí te promete es estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta que tú llegues delante de su presencia. Dios ha prometido estar contigo y Él es fiel a su palabra y la va a cumplir. Así que aguarda en Jehová, sigue adelante, pueblo, no te detengas. Cuando venga la prueba y la lucha, tú sigue clamando, sigue confiando en Dios, porque Dios hará, Dios cumplirá su palabra. Es necesario que sigamos adelante. Recordamos a Goliat cuando estaba frente al pueblo de Israel. Dice la palabra que llegó aquel hombre y habló lo que quiso del pueblo de Israel, y ni uno se levantó, ni uno hacía frente. Todos estaban en temor. A Israel se le olvidó que Jehová era el que peleaba por ellos. Dice la palabra, capítulos atrás, que a donde quiera que se volvía el pueblo de Israel salía victorioso. En cada batalla que enfrentaban, no importaba quién fuera, el pueblo de Israel salía victorioso, porque Jehová era el que peleaba por el pueblo de Israel. Pero cuando llegó aquel gigante enorme, entonces el pueblo puso su mirada en aquel hombre, puso su mirada en el problema que tenían al frente. Se les olvidó las victorias que habían tenido anteriormente. Que no se te olvide que las victorias que Dios te ha dado, las victorias que te ha dado son testimonio de que Dios sigue obrando, de que Dios sigue teniendo el mismo poder, que no importa el tamaño del gigante que se levante, Dios tiene el poder para ayudarte a vencer, para que salgas victorioso. Al pueblo de Israel se le olvidó en aquel momento, pero a un hombre no se le olvidó, a un joven, a David, y se presentó. Y cuando vio aquella situación, dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Cómo se le ocurre a este hombre? ¿Sí? Lo miraba insignificante. Él no estaba viendo el tamaño de aquel hombre. O sea, ¿cómo se le ocurre, ¿sí?, venir y levantarse en contra del ejército, del pueblo, de los escogidos de Dios? ¿Cómo se le ocurre a este hombre hacer eso? Y cuando él iba a pelear contra él, cuando hablaba con el rey, él recordó: no, es que yo cuando cuidaba ovejas, allá donde yo las cuido, llega el oso y llega el león y toman una de esas ovejas y yo voy tras él y yo se la arrebato, ¿sí?, al oso y al león y le doy muerte. No lo hacía por sus fuerzas, porque decía que era un joven, que no tenía las fuerzas para vencer tal vez a un oso o a un león literalmente, pero él sabía en quién estaba confiando. Él sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él, y en ese nombre fue que salió y enfrentó a aquel hombre. Él no miraba la altura de aquel hombre, él lo que miraba era el que iba delante de él, Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, el que nunca ha perdido ni perderá,
ni nadie podrá sobreponerse. Cuando Dios habla, se cumple. Las puertas que Dios abre, no hay quien las pueda cerrar, y las puertas que Dios cierra, no hay quien las pueda abrir. Así que, iglesia, sigue confiando, sigue adelante y sigue clamando, porque si Dios dijo, Él hará y cumplirá su palabra. En los evangelios, allá en el evangelio de Marcos, hay un pasaje donde se presenta Jairo y le dice a Jesús: mi hija está muy enferma, mi hija está agonizando, y yo necesito que vayas inmediatamente, porque mi hija está a punto de fallecer. Mi hija está tan enferma que está a punto de morir. Y dice la palabra que mientras que seguían caminando, sucedió algo. Jesús se detuvo porque una mujer tocó el borde de su manto. Porque una mujer que tenía, dice, más de 12 años con flujo, se acercó y tocó el borde de su manto. Y Jesús se detuvo y dijo: alguien me tocó. Y los mismos discípulos decían: Señor, pues si la multitud está agolpada, si la multitud está aquí, ¿cómo es que dices que alguien te tocó? Es que salió, yo sentí que salió poder, sí, de mí. Y aquella mujer dice que dijo: fui yo. Y habló con Jesús, y Jesús se detuvo en aquel momento. Él no seguía, aunque iba de camino allá con la hija de Jairo. Sí, él no seguía, se detuvo, pero era para que Jairo viera en quién te estaba confiando, a quién le había pedido que orara por su hija, a quién era el que iba a su casa a orar por su hija, que no importaba que estuviera falleciendo, que no importaba qué tan grave fuera, ahí estaba dando testimonio. Él estaba siendo testigo del poder de Dios. Él estaba siendo testigo, sí, de una obra, de un milagro que se estaba llevando a cabo en ese momento, porque él sabía lo que iba a acontecer momentos después, porque dice la palabra que vinieron y con un mensaje para Jairo, y a Jairo le dijeron: mira, ya no molestes al maestro, deja que el maestro continúe haciendo su labor, deja que el maestro continúe en el camino que él ya tenía trazado. Ellos no entendían que ya no lo muestres porque tu hija ya murió, tu hija está muerta. Es imposible hacer algo humanamente para ellos. Sí, era imposible hacer algo, pero Jesús, atento a todo lo que sucedía a su alrededor, dice la palabra que él escuchó lo que se decía y le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente en el poder de Dios. Iglesia, cree solamente. Igual que como aquella hija de Jairo estaba muerta, para Dios no era imposible el poder resucitarla, el que pudiera devolverle la vida. Para Dios no es imposible librarte de lo que tú estás pasando. Para Dios no es imposible librarte de tu prueba, librarte de tu lucha. Si esa sanidad que tú necesitas, si los médicos dicen que ya no hay nada que hacer, los médicos dicen que es imposible que tú puedas recibir sanidad, cree, dice el Señor, cree solamente y vas a recibir. Solamente tienes que creerle a Dios. Y pueblo, si tú le crees a Dios, algo va a suceder, porque todavía hay gloria de Jehová sobre la tierra. La palabra nos habla de muchos hombres que creyeron a Dios, y empezamos desde el Génesis. Abraham dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el salmista nos habla y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y sigue hablando el salmista y dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, pueblo, sigue esforzándote, créele a Dios.
Dios tiene el poder para librarte, Dios tiene el poder para sanarte, Dios tiene el poder para hacer ese milagro que tú necesitas, pero tenemos que creerle a Dios. Dice su palabra: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, confiando, con la seguridad, con la certeza de que Jehová está escuchando, y sin dudar lo vas a recibir. Lo que tú pides al Padre creyendo, lo vas a recibir. Todo siempre y cuando sea conforme a la perfecta voluntad de Dios. Porque en esa voluntad es en la que tenemos que movernos, en la voluntad perfecta de Dios. Porque a veces nos aferramos y nos movemos en la voluntad permisiva de Dios. Debemos tener cuidado, porque Israel, ese primer rey, fue en la voluntad permisiva de Dios, porque Israel se aferró. Nosotros queremos un rey, nosotros queremos un rey, nosotros queremos ser igual que las demás naciones, nosotros también queremos tener a alguien al frente. Nosotros no somos igual que los demás, nosotros no somos igual que el mundo. Nosotros servimos a un Dios de poder, y a Él es el que tenemos que poner nuestra confianza. Nuestra seguridad está depositada en el Creador de cielos y tierra. No podemos ser igual que las demás naciones, que el mundo entero. Nosotros somos un pueblo escogido, separado para servir a Dios. Le presentaron a un joven endemoniado, y Jesús dijo: si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Y dice la palabra que el padre de aquel muchacho endemoniado le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Tenemos que pedir la guianza de Dios, tenemos que someternos a Dios, tenemos siempre que estar buscando la guianza del Espíritu Santo. No podemos caminar en nuestra voluntad, en como yo creo, en como yo decido, en como yo quiero hacer las cosas. Para todo lo que hagamos tenemos que buscar la guianza de Dios. A donde nos movamos, a lo que tengamos que hacer, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. A veces hacemos las cosas, organizamos, planeamos, vamos, hacemos, y después queremos pedirle permiso a Dios, y después queremos pedirle a ver si es de Dios o no es de Dios, cuando ya lo hiciste, cuando ya te moviste, cuando ya actuaste. En la voluntad perfecta de Dios es en la que tenemos que movernos. Y si crees, todo es posible. Cuando Jesús seguía en su ministerio aquí sobre la tierra, se presentaron con un mensaje y le dijeron: maestro, aquel al que tú amas está enfermo, aquel al que tú quieres está enfermo, está muriendo, refiriéndose a Lázaro. Está enfermo, es necesario que vayas. Esa era la intención. Llegaba aquel mensaje con la esperanza de que antes de que él muriese, antes de que él falleciese, se presentara Jesús. Sin embargo, la palabra dice que se quedó 2 días más en aquel lugar. No fue inmediatamente. No es en tu tiempo, no es en mi tiempo, no es cuando yo diga, no es cuando yo quiera ni como yo quiera. Dios es soberano y Él obrará como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiera hacerlo. Pero lo que sí le puedo decir es que todo lo que suceda es para bien, que todo lo que suceda en el tiempo que vaya a suceder es obra para bien, obra para tu crecimiento, obra para que te fortalezcas, obra para que sigas tú creciendo espiritualmente, obra para que Dios siga dándote esa forma que Él quiere darte. Todo lo que sucede debe suceder en el tiempo de Dios. Pero ellos no lo entendían. ¿Cómo es posible que aquel al que tú amas esté enfermo y no vayas a verlo? Y esperó 2 días más. Pero
Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El problema por el que tú estás pasando, tu tribulación, lo que te está aconteciendo, no es para destrucción, no es para derrota, es para glorificar al Cristo de la gloria, es para que tú veas el poder de Dios actuar en tu vida, es para que el día de mañana se convierta en un testimonio de poder, que podamos decir, sí, yo estaba pasando por este problema, sí, los médicos me dijeron que no había solución, los médicos me dijeron que yo ya no, que no iba a poder seguir adelante, que tal vez iba a perecer, tal vez me dijeron que yo no podía hacer muchas cosas, pero ahora yo puedo ser testigo y doy testimonio del poder de Dios, porque todo lo que obra es para la gloria de Dios. Todos nuestros problemas, nuestras luchas, lo que nos acontece es para la gloria de Dios, pero tenemos que creer, hay que creer. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, salió Marta al encuentro, y Marta le dijo, si tú hubieses estado aquí, si en vez de haberte quedado aquellos 2 días en aquel lugar, tú hubieses estado aquí en este lugar, mi hermano no habría muerto. Mas, sin embargo, dice Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta no entendía en ese momento. Ella empezó así, porque le dijo, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que en los días postreros, porque tú nos has hablado, tú nos has enseñado que en el día postrero va a resucitar, que algún día. Dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa lo que te esté aconteciendo, si tú le crees a Dios, algo va a suceder. La mano de Dios se va a mover a tu favor. Nuestra fe mueve la mano de Dios a nuestro favor. Así que todavía hay gloria de Jehová sobre la tierra. La mano de Dios se sigue moviendo, sigue libertando, sigue rompiendo cadenas, sigue haciendo sanidades, sigue resucitando muertos, sigue teniendo el mismo poder que tenía en aquel entonces. Es el mismo poder que tiene el día de hoy para levantarte, para fortalecerte, para darte la victoria, para que tú puedas levantarte y decir, sí, yo sé que mi Cristo vive y sé en quién he creído. En Él está el poder, Él es el que te va a dar la victoria, pero tienes que creer. Hay que creerle a Dios. Estando ya frente a la tumba, dijo Jesús, quitad la piedra. Y aún ahí Marta dijo, Señor, hiede ya. Ya es de 4 días. A los 3 días, el muerto se empieza a descomponer. Y era mucho más imposible que un cuerpo pudiera resucitar de esa manera. Sin embargo, Jesús nuevamente le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Iglesia, el Señor te dice lo mismo en esta noche. No te he dicho que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, vas a poder ver la gloria de Dios. Vas a poder ver mi nombre glorificado en ese problema que tú tienes, en esa lucha por la que tú estás pasando. Vas a poder ver la gloria de Dios, porque después de eso, dice el Señor que Él clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió de aquella tumba. La muerte no lo pudo detener, porque el Creador de cielos y tierra estaba presente y estaba dando una orden a aquel hombre. Y cuando Dios habla, aún los mares y los vientos obedecen. Así que sigue creyendo a Dios. Si tú crees, iglesia, vas a poder ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se sigue moviendo, pero hay que creer,
hay que ir adelante, hay que dar ese paso, así como Pedro cuando tuvo que bajar de la barca. Tú también sal de esa barca, pero no mires la tempestad y empieza a caminar sobre esa tempestad, sobre ese mar, porque Jesús es quien te lleva de la mano. Hay que creerle a Dios. Aquel hombre se levantó y salió de aquella tumba, aún envuelto en el sudario, y dijo: desátenle y déjenlo ir, porque en él está la vida. Jesús es el dador de vida. Es Él quien tiene la última palabra. Así que es necesario que sigamos creyéndole a Dios. Allá en las epístolas Pablo le habla a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, y le empieza a hablar, le empieza a dar instrucciones, y le está hablando a Timoteo sobre lo que debe de hacer, sobre cómo conducirse, y le recuerda y le dice: la fe, esa fe no fingida que hay en ti, nuestra fe no puede ser fingida, nuestra fe tiene que ser genuina. Si nuestra fe no es genuina, nada va a suceder. Tenemos que creerle verdaderamente a Dios. Tenemos que creer que Dios puede obrar. ¿Cuántas veces? Sí, creo que Dios puede obrar, pero en realidad no lo estamos creyendo. En realidad no sales nada más de nuestros labios hacia afuera. Tenemos que tener esa seguridad, esa certeza en quien hemos creído. Para eso han quedado registrados tantos sucesos, tantos eventos que se llevaron a cabo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no nada más en la palabra, sino hoy en día hemos podido ver la mano de Dios obrar. Cuántos milagros no hemos visto que el Señor ha hecho, cuántas cosas no han sucedido, cuántas sanidades el Señor no ha hecho en el pueblo. Tenemos que creerle a Dios. Dios tiene el poder para poder sanar, para poder libertar, para poder darnos la victoria en medio de nuestras pruebas y nuestras luchas. Hay que creerle a Dios. Esa fe no fingida que hay en ti. Y le sigue hablando y le dice: aviva ese fuego, no dejes que la llama se apague, tienes que seguir adelante. Le sigue hablando Pablo a Timoteo, y dice su palabra ahí en segunda de Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros no es para que retrocedamos, no es para que volvamos atrás, no es para que dudemos. El espíritu que Dios ha puesto en ti, iglesia, es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que te pares, para que sigas adelante peleando la buena batalla. Le sigue diciendo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy preso suyo. Y le sigue diciendo: participa, tendrás que participar de las aflicciones por el Evangelio. A veces no queremos sufrir, no queremos pagar el precio. Participa de las aflicciones, le dice, por el Evangelio. Queremos un evangelio cómodo. Queremos un evangelio a nuestro modo. No queremos salir de nuestro confort. No queremos hacer como Dios dice a veces. Pero tenemos que someternos. Hay que pagar ese precio. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿En verdad quieres ver la gloria de Dios? Sal de tu confort. Sal de tu confort, y hay que buscar esa presencia de Dios. Y si la buscamos, Dios va a hablar, Dios va a obrar, Dios va a hacer. Pero es necesario que nosotros salgamos de ese confort y nos sometamos y busquemos a Dios verdaderamente. Pablo le dice a Timoteo: yo estoy padeciendo, pero no me avergüenzo. Aunque yo estoy pasando por muchas tribulaciones, aunque en capítulos más adelante vemos que él ya estaba a punto de ser sacrificado, dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es lo que te está deteniendo a ti? ¿Por qué es que dejamos de buscar a Dios? ¿Por qué es que dejamos de servir a Dios? ¿Qué es lo que nos detiene?
Decía Pablo, es que el Evangelio es poder de Dios, no puedo avergonzarme de él, no puedo yo voltear la espalda, yo sé en quién he creído, decía Pablo. Y ya en el segundo capítulo le habla sobre lo que debe de hacer. Y empieza a decirle, esfuérzate, esfuérzate, iglesia, esfuérzate. El Señor nos sigue hablando, el Señor te quiere bendecir. El Señor quiere darte esa victoria, el Señor quiere darte esa sanidad, pero esfuérzate, esfuérzate iglesia, esfuérzate pueblo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, se le decía a Timoteo. Es necesario a veces padecer, es necesario sufrir, pero esfuérzate, le dijo primero, sigue adelante. ¿Sí? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Iglesia, no te enredes en los negocios de la vida. No quieras imitar al mundo, no quieras enredarte con lo que el mundo hace, no quieras vivir como el mundo vive. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros somos un pueblo escogido, nosotros somos un pueblo que debe vivir en santidad, que debe buscar esa santidad, la santidad de Dios. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie podrá verle. Y Dios no hace acepción de personas. Así como Dios no hace acepción de personas cuando vienen a Él para recibirle, también no hará acepción de personas para los que quieran entrar al reino de los cielos. Aquellos que no tienen santidad, aquellos que no buscan verdaderamente a Dios, no podrán entrar al reino de los cielos. Iglesia, ¿quieres ver la gloria de Dios? Tienes que esforzarte. No tenemos que enredarnos, y tenemos que luchar, dice, y tenemos que luchar legítimamente, porque así como el atleta, para poder recibir su corona, hacía mención el apóstol, tiene que hacerlo legítimamente. No puede tomar un camino más corto para terminar la carrera, tiene que seguir la carrera. El camino que se ha trazado, ese es el camino que hay que seguir. El camino que Dios nos ha trazado, ese es el camino que tenemos que seguir. No hay atajos, no hay caminos más cortos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, y nadie puede entrar al Padre por ningún otro lado. Nadie puede entrar al Padre por un camino más corto. Nadie puede entrar al Padre por otra puerta, sino a través de mí, dice el Señor. Él es el único camino. Así que tenemos que esforzarnos. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Dice Pablo, le está recordando, acuérdate que Jesús resucitó, que sí vino y murió, pero que resucitó. Acuérdate que el Cristo que servimos es un Cristo de poder. Al Dios que servimos es el Dios de la gloria. Al Dios que servimos es el creador de cielos y tierra. A veces el cristiano, hay gente que quiere poner a Dios en un bolsillo y lo hacemos a Dios pequeño. A ver si podrá Dios ayudarme, a ver si podrá Dios hacer esto. Yo no creo que Dios pueda ayudarme, de esta Dios no puede librarme. Dios tiene el poder para poder vencer. Así que tenemos que esforzarnos y seguir adelante. El Dios que servimos se llama Jehová de los ejércitos. Pero hay que esforzarnos, hay que creerle a Dios. Sigamos adelante, iglesia. Pablo decía, sufro penalidades y aún hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es palabra viva, es palabra eficaz. Esa es nuestra guía hacia la vida eterna. Es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta las coyunturas. Tenemos que someternos a la palabra de Dios si queremos llegar al cielo, si queremos conocer a Dios cara a cara. Palabra fiel es esta, le dijo Pablo a Timoteo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, gloria a Dios, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Gloria a Dios por su misericordia, por su amor, por su fidelidad que permanece para siempre. Y allá en el capítulo 4 me llama la atención Pablo
hablando: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sabía que le esperaba ya la muerte. Sin embargo, él seguía en él no le interesaba que iba a llegar la muerte. Él se interesaba porque la iglesia siguiera adelante. Él se interesaba porque lo que se había predicado se viviera, que por lo que se había la semilla que se había echado en tierra creciera, floreciera, diera su fruto, que la iglesia siguiera adelante, que siguiera caminando. Iba a seguir enfrentando pruebas, iban a venir todavía muchas luchas, pero a Pablo le preocupaba que la iglesia siguiera firme, que la iglesia siguiera de pie, que la iglesia no doblara ante el mundo, sino que se mantuviera firme en la roca. Y dice Pablo: porque yo he peleado la buena batalla. Iglesia, pelea la buena batalla. Él dijo: he peleado. Iglesia, nosotros todavía tenemos un camino que recorrer. Hay que seguir peleando esa buena batalla. Esto aún no ha terminado. Aún el caminar es largo. Aún seguimos adelante. Tenemos que seguir peleando la buena batalla. Él dijo: he acabado la carrera. Nuestra carrera aún no termina, por lo tanto tenemos que seguir adelante, prosiguiendo al blanco, a nuestra meta, con nuestra mirada fija en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos quieren conocer a Dios cara a cara? ¿Cuántos quieren estar delante de su presencia? ¿Cuántos quieren andar en aquellas calles de oro? ¿Cuántos quieren ver a Dios de frente, conocerle tal cual Él es? Si amas su venida, esfuérzate, pelea la buena batalla, sigue adelante, créele a Dios en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la tempestad. Sigue creyendo a Dios. No desistas, no des la espalda, sigue adelante, sigue caminando, iglesia. Hay una corona de vida eterna esperando, hay un galardón. Sigamos adelante, sigamos caminando, sigamos esforzándonos para poder recibir esa corona de vida eterna. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Es necesario que sigamos esforzándonos. Es necesario que sigamos adelante. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu lucha? Tal vez Dios habló. Tal vez Dios ha hablado. Y Él ha prometido bendición para su pueblo. Pero pareciera que no llegara ese momento. Pareciera que el día se vuelve más oscuro. Pareciera que lo que Dios habló, lo que Dios ha dicho a través del tiempo, no se va a cumplir. Lejos de ello, nuestra situación empeora y continúan más problemas y más luchas y más pruebas. Pero el Señor dice: si crees, todo es posible, porque yo sigo siendo Dios, dice el Señor. Yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. En mí no hay sombra de variación. Yo sigo siendo Dios. Sigue confiando, sigue caminando, no te detengas. Yo te sostengo, dice el Señor, con la diestra de mi justicia. Pero esfuérzate, esfuérzate, pueblo, esfuérzate, y la victoria es tuya. Tengo la seguridad y la certeza de que Dios sigue obrando, Dios sigue moviéndose en medio de su pueblo, de que el poder de Dios jamás va a menguar, pero tenemos que confiar en Él. ¿Quieres ver a toda tu familia sirviendo a Dios? Esfuérzate. Sométete, busca de Dios, haz conforme a la palabra. ¿Quieres que la victoria sobre tu prueba, sobre tu lucha? Sigue esforzándote,
no dejes de clamar, no dejes de clamar. Como aquel siervo seguía subiendo al monte, sigue subiendo. Elías le decía, tú sigues subiendo, algo tiene que acontecer, porque yo estoy clamando, yo clamo a un Dios de poder, yo clamo a un Dios que está vivo, yo clamo al Dios de cielos y tierra, yo estoy clamando al que vive y reina por los siglos, y yo sé que algo tiene que acontecer, algo tiene que suceder, Dios tiene que obrar, Dios tiene que mover su mano a mi favor, porque si yo me someto, si yo sigo clamando, si yo sigo pidiendo, yo sé que esa lluvia va a llegar, la temprana y la tardía, ambas van a llegar, pero pueblo, sigue clamando. Levanta tu mano y clama un momento a Dios y dile: Señor, yo sé que tal vez ha pasado mucho tiempo, yo sé que tal vez han sucedido cosas, yo sé que tal vez me he sentido solo, me he sentido desamparado, he caminado y yo siento que a veces ya no puedo, yo he caminado y siento que mi problema no tiene solución, yo siento que voy solo, pero Dios te dice en esta noche: no, hijo mío, no, yo estoy contigo, yo voy a tu lado, yo estoy a tu lado, yo camino a tu diestra, yo te sostengo, yo te levanto para que tú camines, para que tú vivas en victoria, para que tú sigas adelante. Sigue caminando, iglesia, sigue creyendo a Dios, no te detengas, no dejes que el enemigo venga y susurre a tu oído. Cuando venga la duda, cuando venga esa duda, tú dile: no, mi mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, en el Todopoderoso, en Él yo confiaré. Así que aliéntese tu corazón, pueblo, aliéntese tu corazón. Necesitas nuevas fuerzas, aquí está el Señor. Ya no puedes caminar, aquí está el Señor. Llevas mucho tiempo clamando, sigue haciéndolo, aquí está el Señor. Él no deja caer ninguna de tus palabras a tierra. Tus lágrimas no caen a tierra, pero sigue clamando, porque Él está aquí, porque Él está presente, porque Él se sigue moviendo en medio de su pueblo, porque Él sigue obrando milagros, porque así como abrió el mar en dos, así como se detuvo el sol, así sigue obrando. Y el sol se detuvo porque Él atendió a la voz de un hombre. Jehová atiende a tu voz, iglesia. Jehová está atendiendo a tu clamor. Así que levanta tu voz y clama. Levanta tu voz y dile: Señor, aquí estoy yo, aquí está mi petición, aquí está mi clamor, aquí está mi necesidad, aquí está mi familia, aquí está mi necesidad, aquí está mi enfermedad, aquí está el milagro que yo necesito, aquí está, Padre Santo, y yo no puedo, pero todo lo puedes tú, mi Dios. Por eso es que clamamos a Él, en el Cristo de la gloria. No dejes de clamar, no dejes de clamar, iglesia, porque Él está escuchando tu petición, Él está escuchando tu necesidad, Él está escuchando tu clamor. Necesitas fuerza, así está el Señor, está con los brazos abiertos. ¿Quieres pasar al altar? Pasa al altar. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. El altar está abierto. Los brazos del Señor siempre van a estar abiertos. Siempre van a estar abiertos. Él no rechaza tu oración. Él no rechaza tu clamor. Así que hazlo confiadamente. Hazlo con la seguridad, con la certeza de que aquí está el Señor escuchando tu clamor. Acércate al altar. Dice el canto: a la distancia no. Aquí en el altar está la bendición. Deja que Dios ministre a tu vida.
No es el hecho de que el pastor o el líder ponga la mano sobre sí, porque no hay hombre que tenga algo que ofrecerte. Pero nosotros elevamos una oración al Cristo de la gloria, creyendo que el Espíritu de Dios obra, creyendo que el Espíritu de Dios se mueve. Deja que Dios ministre a tu vida. Padre Santo, Dios mío, tu palabra ha sido nuestra, Padre. Yo te pido, mi Dios, que obres, Padre, que toques, mi Dios, cada vida, Padre Santo, aquí en este lugar, mi Dios. Quieras, mi Dios, en medio de tu pueblo. Tienes la libertad, Padre Santo, Dios. Y habitar en tu presencia.